Este es un Jaguar X-Type Wagon del 2006 y fue un gran acontecimiento cuando salió al mercado. Todos hablaban del Baby Jag, el Jaguar de entrada, el Jaguar que podías permitirte. Esta fue la respuesta de Jaguar al superpopular BMW Serie 3, Mercedes-Benz Clase C y Audi A4. Este coche fue frecuentemente considerado como el Jaguar más importante de todos los tiempos. Y luego fracasó. Hoy voy a revisar este coche y te voy a explicar todo y te voy a mostrar todos sus detalles y características del Jaguar X-Type Wagon. Muy bien, es uno de los detalles y características del X-Type, comenzando con un poco de historia. Porque este coche tiene una historia peculiar. A finales de los 90 y principios de los 2000, Ford era dueño de Jaguar. Muchos jóvenes no se dan cuenta de esto, pero Ford había comprado Jaguar y Land Rover y varias otras marcas, incluyendo Volvo y Aston Martin. Fue una locura, Ford lo tenía todo. Y cuando compraron Jaguar, por supuesto, querían aumentar ganancias, ventas e ingresos. Y tenía sentido para ellos apuntar al BMW Serie 3 porque Jaguar hasta ese momento tenía una marca de lujo muy fuerte, pero solo competía en el segmento de alta gama, con sedans grandes como el XJ y coches deportivos de lujo como el XJS y el XK8. Así que se les ocurrió la idea de un Jaguar más pequeño y de entrada para competir con el Serie 3, y ese fue el X-Type. Esto fue un cambio enorme para Jaguar, difícil de exagerar lo importante que fue. Hace 20 años, cuando salió el coche, la marca Jaguar era mucho más respetada que ahora. Como una marca de lujo de primera línea, era una estrella dorada de lujo. Y de repente, sacaban uno que realmente podías permitirte. Un Jaguar más pequeño y barato. Fue una decisión total, loca, enorme, y fue un gran tema. Todos hablaban de este coche como el que definiría el futuro éxito y crecimiento de Jaguar como marca de lujo. Pero hubo problemas desde el principio. Primero, Jaguar no tenía una plataforma para un coche más pequeño como el Serie 3. Había estado haciendo sedans grandes, coupés grandes, nada parecido a esto. Así que tuvieron que tomar prestado una plataforma de la compañía hermana Ford basada en tracción delantera. Eso por sí solo fue un gran tema. Jaguar nunca había hecho un coche con tracción delantera antes, mucho menos uno tan pequeño y accesible. Fue algo radical y peor aún, la plataforma la compartía con el Ford Mondeo, que era el sedán mediano, asequible y popular para todo el mundo en Europa en ese momento. Cuando salió el X-Type, compartía solo alrededor del 20% de sus piezas con el Mondeo y francamente, eso no era inusual en este segmento. El Audi A4 compartía piezas con el Volkswagen Passat. El Lexus ES300 tomaba muchas piezas del Toyota Camry. Pero la reputación de que el Jaguar X-Type era solo un Mondeo vestido de gala persiguió a este coche toda su vida, incluso antes de salir. La gente decía que el nuevo Jaguar no era más que un Mondeo con disfraz. Y había otros problemas también. Un interesante era la imagen de la marca. Aunque Jaguar era muy deseable, elegante y lujoso, simplemente no conectaba muy bien con la gente, que compraba sedans deportivos pequeños como el BMW Serie 3 o el Audi A4. Querían algo cool, moderno, divertido y deportivo. Y Jaguar no tenía esa imagen. Cuando finalmente salió el X-Type, no ayudó a mejorar esa reputación. No era exactamente el coche más emocionante en ese segmento. Se pretendía que fuera una versión de lujo del BMW Serie 3, pero no tuvo éxito. De hecho, no se vendió bien. Jaguar predijo vender 100.000 unidades por año del X-Type, pero en total vendieron solo alrededor de 350.000 en 8 años. Y al final de esos 8, se acabó. No hubo reemplazo para el X-Type. El Jaguar más importante de todos fracasó. Y Jaguar siguió cayendo en el olvido. Hablemos de este X-Type en particular, que es sorprendentemente especial. Aquí en Estados Unidos, solo recibimos el X-Type con tracción en las 4 ruedas. No hubo versión con tracción delantera, solo tracción total y un motor V6.
El X-Type se ofreció originalmente con dos opciones de motor V6, un 2,5 litros con aproximadamente 190 caballos y un 3 litros con cerca de 230 caballos. Sorprendentemente, esto era casi una copia exacta de la estrategia del BMW Serie 3. También usaba un 6 cilindros 2,5 litros con unos 190 caballos y un 6 cilindros de 3 litros con 230 caballos. Jaguar básicamente igualó los números para competir directamente con el Serie 3. El X-Type se vendió aquí de 2002 a 2008 y el sedán fue mucho más popular que el Wagon, por una proporción de 20-1 probablemente. El Wagon solo se vendió de 2005 a 2008 y solo con el motor más grande de 3 litros. El sedán podía comprarse con transmisión manual, increíblemente, pero no el Wagon. El Wagon era solo un motor 3 litros y automático y por supuesto ese es el coche que tenemos aquí. Así que hablemos de particularidades, empezando por el diseño exterior, el estilo del coche que francamente me pareció bastante bueno. Aunque compartía plataforma con el Mondeo, no compartía ningún panel de carrocería con ningún Ford. Todo aquí es Jaguar y creo que hicieron un buen trabajo en adaptar el lenguaje de diseño Jaguar a un coche más pequeño. Es un poco más difícil de ver en el Wagon, con su parte trasera tipo hatchback, pero en el frente, el felino saltando junto al capó con líneas marcadas realmente tiene un aire al XJ, solo que una versión reducida. Y francamente, a pesar de todas las críticas que decían que el X-Type era solo un Mondeo disfrazado, creo que si lo miras, no tendrías idea de que se basaba en un Ford a menos que alguien te lo haya dicho o leído en algún lado. Parecía un Jaguar en versión reducida y creo que hicieron un buen trabajo manteniendo el lenguaje de diseño de Jaguar, incluso en un coche más pequeño. Y por supuesto, en la parte delantera, los emblemas de Jaguar por todos lados ayudaban a reforzar ese efecto. Tenías el ornamento del capó con el felino saltando, como en un sedán Jaguar de lujo de alta gama, y también el emblema de la parrilla con el felino enojado justo al lado. Hablando de los emblemas del felino, mira la llave, parece una llave estándar, excepto que aquí está en el botón que presionas para desplegar la parte de la llave, y es un felino. Y cuando lo presionas, el felino de Jaguar en la llave gira junto con la parte metálica al abrirse, lo cual es un detalle muy genial. Y fíjate en la llave en sí, puedes ver que es un cilindro, que era como eran las llaves Jaguar en ese periodo, en lugar de una llave plana normal como la mayoría de los coches. Una llave cilíndrica era algo distintivo en Jaguar y la mantuvieron para el X-Type para que se sintiera claramente Jaguar. Pasamos al interior donde entras y rápidamente descubres otro defecto del X-Type, no la calidad del interior, sorprendentemente. A pesar de la reputación del Mondeo, en realidad los materiales eran bastante buenos, pero el diseño era algo anticuado y de personas mayores, para ser honestos, que era un poco la imagen de Jaguar. Y no hicieron mucho para evitar eso. El interior del BMW Serie 3 tenía una cabina orientada hacia el conductor con materiales modernos y geniales. Aquí tenías mucha madera y de verdad mucha madera. Por todo el tablero, el volante, la consola central, la palanca de cambios, todo era madera clara. El diseño general era muy tradicional y básico. No intentaron hacer nada moderno, ni futurista, ni estilizado. Algo que muchas marcas intentan hacer en sus sedans deportivos para atraer a compradores más jóvenes interesados en algo cool. Esto definitivamente no era cool, pero sí había algunos detalles interesantes que valía la pena comentar, empezando con la palanca de cambios y la famosa J-Gate. A finales de los 90 y principios de los 2000 empezaron a aparecer las transmisiones automáticas con opción a cambios manuales. Muchos coches tenían la tecnología Tiptronic con botones de más y menos. Jaguar decidió hacer algo diferente, la J. Si querías cambiar manualmente, movías la palanca hacia la parte superior izquierda en forma de J hasta la segunda velocidad y luego podías pasar a la segunda y la tercera y cuarta, toda en línea. Esa era la intención de la J-Gate. Por supuesto, la J se diseñó para parecerse a la letra J, simbolizando a Jaguar. Todos los modelos Jaguar de esa época tenían la famosa J-Gate, que nunca funcionó tan bien como un cambio con botones de más a menos, pero sin duda era distintiva.
Otra cosa distintiva son los controles para los asientos calefactables. Puedes verlos aquí, son botones pequeños que presionas y la luz se vuelve roja. Entonces piensas que es un simple encendido apagado, sin niveles, pero no. Si presiones de nuevo, la luz se vuelve amarilla. Esos son los niveles de calentamiento, asiento calefactado, amarillo o rojo, dependiendo de qué tan caliente quieras que esté tu trasero y espalda. En esta zona también se encuentra la pantalla táctil, que es una sorpresa para un coche del 2006. No era muy común tener pantalla táctil en ese segmento de mercado relativamente básico, pero este lo tenía. La pantalla táctil estaba apoyada por unos botones a la izquierda y derecha para seleccionar menús como audio, navegación, menú y, curiosamente, uno de esos menús era el clima. Sí, los controles del clima estaban integrados en la pantalla táctil, y este fue probablemente uno de los primeros coches en tener controles de clima en la pantalla. Algo que hoy es muy común. Todavía había algunos controles de clima fuera de la pantalla, pero especialmente el control del ventilador estaba en la pantalla y tenías que entrar ahí para ajustar la velocidad. Una cosa que me encanta de esta pantalla es que si vas al menú principal puedes elegir una opción para que la pantalla muestre solo el logo de Jaguar. Al tocar esa opción, el logo aparece, lo que supongo que era para la gente que no quería una pantalla siempre encendida y prefería algo más calmado. Logo Jaguar era una opción para dejarlo en pantalla hasta que quisieras usar otra función. Pasamos al grupo de instrumentos, que es bastante simple y estándar, con los medidores que esperarías ver. Hay una pequeña pantalla donde puedes ver información diversa presionando un botón al final de la palanca de señales. Al presionarlo, muestra el odómetro parcial, la autonomía, la hora, etc. Un detalle curioso es que esta palanca de las luces direccionales se compartía con el Aston Martin V8 Vantage de esa época. Yo tuve uno de esos Aston y puedo reconocer esa palanca en cualquier parte. Era una pieza de repuesto de Ford usada en este coche, este Jaguar y probablemente en muchos otros. Lo mismo pasa con la palanca del limpiaparabrisas. Nunca me pareció suficientemente premium para el Aston Martin, aunque funciona bien en el Jaguar, pero definitivamente no era una pieza exclusiva de Jaguar. Eso no es cierto para los controles del volante, que son propios del coche y sinceramente bastante geniales. Para cambiar el volumen o la pista son una pequeña rueda de goma que empujas hacia arriba o abajo y luego vuelven a su lugar después de hacer la selección. Me gustaba la sensación y cómo se tocaban, era un detalle agradable para controlar cosas desde el volante. Y francamente eso se aplica al interior en general, los botones del volante se sentían bien al tacto, la mayoría de los materiales eran buenos, no hubo muchas quejas sobre la calidad del interior y no las merecían, era un interior agradable, solo que un poco aburrido, sobrio y con un aire más de personas mayores, pero funcionaba bastante bien. Y por si acaso querías un poco más de emoción, abre la guantera y verás que la funda del manual del propietario está forrada con el patrón de manchas del Jaguar. Así era el estuche del manual, para darte de esa sensación. Jaguar incluso, si tenías que buscar por qué se estaba sobrecalentando el coche, las manchas eran increíbles para darte emoción. En ese manual. Pasamos a los asientos traseros del X-Type, que sinceramente son bastante predecibles y no tienen nada raro o especial. En cuanto al espacio, no es mucho, pero está bien. Este coche nunca estuvo pensado para ser un coche familiar grande. Era un sedán deportivo. El asiento trasero no estaba pensado para llevar a adultos frecuentemente y tenía un tamaño similar al de otros sedans deportivos de la época. Más allá de eso, tenías el cenicero habitual en el centro entre los asientos y entre los respaldos, un reposabrazos abatible que contenía portavasos cuando estaba bajado. Todo era bastante básico y normal, como encontrarías en la parte trasera de un coche de lujo de esa época, nada demasiado especial. Pero la parte especial venía con el área de carga, porque los Wagon X-Type son increíblemente raros. Al menos aquí en Norteamérica se vendieron pocos. Se ven raramente hoy en día, y es interesante ver estos y cómo lo hicieron. Para abrir la puerta hay un pequeño botón eléctrico arriba de la placa, que es circular. Lo presionas y abre la puerta trasera, es bastante fácil.
Pero un dato poco conocido de este coche es que también podías abrir el cristal trasero de forma separada de la puerta trasera. Había un pequeño interruptor en la parte baja del conjunto del limpiaparabrisas, un botón oculto. Lo presionabas y podías abrir solo el cristal trasero, en caso de que tuvieras algún objeto pequeño que meter y no quisieras abrir toda la puerta trasera. Estaba bien poder hacer eso en este coche. No muchos vehículos con puerta trasera permiten abrir la puerta o solo el cristal. Pero bueno, una vez abierta la puerta trasera, puedes ver que el área de carga es de un tamaño bastante decente. No es enorme, pero hay suficiente espacio para que sea un coche práctico, nada especialmente llamativo a primera vista. Puedes ver una cubierta para la carga y saliendo del conjunto de la cubierta hay una red que se sujeta al techo del coche. La intención de esa red era que si llevabas mascotas grandes, como un perro, no pudieran saltar a los asientos y ensuciar o dañar todo. Se quedaban atrás, separadas en su jaula, gracias a la red. Probablemente lo más interesante en el área de carga del X-Type está bajo el suelo. Al abrirlo, puedes ver un compartimento de almacenamiento extra por si quieres guardar cosas ahí, junto con algunas cosas adicionales. En concreto, hay un enchufe de corriente escondido totalmente fuera de la vista, pero es un enchufe estilo mechero extra. Si tenías dispositivos o accesorios que quisieras alimentar, eso era raro en las áreas de carga en la época del X-Type, y es bueno tenerlo aquí. También había una bombilla de repuesto aquí atrás en caso de que se fundiera una y quisieras cambiarla al momento. No traía un kit de herramientas, pero sí una bombilla individual, que supongo que podría ser útil. Así son los detalles y características, y ahora tal vez te preguntes, ¿qué pasó? El coche fue un fracaso, como ya mencioné, pero ¿qué le pasó después? Pues créelo o no, Jaguar lo intentó de nuevo. El X-Type se fue después del año 2008 y estuvieron unos años sin un sedán compacto de lujo, pero en 2015 sacaron el XE, que fue nuevamente rival del BMW Serie 3. Y otra vez fue un fracaso. Solo tuvo una generación y no funcionó muy bien, aunque esta vez era más esperado porque el mercado ya empezaba a moverse hacia los SUV y desafortunadamente Jaguar llegó muy tarde a ese juego, principalmente porque Land Rover había liderado la carga de los SUV dentro de la familia Jaguar Land Rover. El resultado fue que Jaguar se quedó muy atrás y aún hoy en parte porque les tomó mucho tiempo presentar un SUV competitivo. Lo que siempre me ha hecho preguntarme si Jaguar hubiera decidido, en lugar de hacer el X-Type, crear un SUV. El momento habría sido perfecto. En 2002, justo cuando salió el X-Type, el BMW X5 acababa de salir. La clase M de Mercedes y el Lexus RX también habían salido en los 3 o 4 años anteriores a la llegada del X-Type. Si este coche hubiera sido un SUV en lugar de un compacto de entrada de lujo, sospecho que las cosas serían muy diferentes hoy para Jaguar, pero no lo hicieron. Ford era dueño tanto de Jaguar como de Land Rover, y no querían que Jaguar les robara ventas a Land Rover con un SUV de Jaguar. Así que esperaron y esperaron y esperaron mucho tiempo, lo que creo que dañó mucho la marca y su situación financiera, pero uno se pregunta ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes? Pero no fue así y ahora es el momento de sacarlo a la carretera para ver cómo se maneja este coche, el competidor de entrada del Serie 3. Así que vamos allá. Bien, conduciendo el Wagon X-Type. Este coche es muy interesante, fue un gran tema cuando salió y es interesante ponerse al volante. Siempre sentí que este coche tuvo mala fama por ser un Ford Mondeo vestido de Jaguar. No se siente así al conducirlo, definitivamente no tiene la solidez, presencia, elegancia ni tamaño de un gran Jaguar, como un XJ Sedan que estaban fabricando en esa época, pero sí tiene mucha más solidez que un Ford, que aquí en Estados Unidos se llamaba Contour, el equivalente al Mondeo. Este coche tiene algo de Jaguar, los asientos se sienten firmes y muy confortables, y el interior es bastante bueno para el precio y época. Esto habría competido relativamente bien contra un BMW Serie 3 E46 o un Audi A4 en su tiempo. Y también creo que la motorización y la transmisión hacen un buen trabajo. Tienes un V6 suave y agradable, con buena potencia, la transmisión no cambia rápido necesariamente, pero sí de manera suave, que creo que es justo lo que buscaban las personas que compraban este coche. La dirección es muy asistida. No es pesada para nada, pero es buena, es suave y se siente como la de un coche de lujo, que
Es lo que habrías querido si estuvieras conduciendo uno de estos. En general, cuando presiono el pedal del acelerador, hay cierta resistencia, cierta solidez en el coche. Definitivamente se siente más sustancial que un Ford de la época. Francamente, no tengo muchas críticas para el coche. En realidad, creo que se maneja bastante bien para lo que buscaban lograr. Una desventaja es que claramente no se siente deportivo. Creo que uno de los grandes objetivos de Jaguar era vencer al BMW. La Serie 3 había sido el coche a vencer en este segmento durante años, más de 10 años cuando salió el coche. Creo que Jaguar realmente quería participar en esa competencia, pero terminaron entregando un coche mucho más de lujo, lo que está bien. Eso es más o menos lo que la clase C de Mercedes-Benz era en ese tiempo, pero este era aún más de lujo y suave que ese. Creo que los compradores de este segmento no querían necesariamente una experiencia tipo Jaguar XJ al manejar este coche ahora. Eso me queda muy claro. Como dije, la dirección es muy asistida, muy suave y potenciada. No es firme ni deportiva como la de la Serie 3 de BMW, ni siquiera como la del Lexus IS 300 de ese momento. El interior, aunque es bastante agradable para un vehículo de este tipo, tiene mucha madera. En este coche es mucha madera de tonos claros, que era común en los X-Type, y para mí eso da una sensación más bien de gente mayor, con manicas de las puertas cromadas, un estilo más clásico de coche de lujo, y ciertamente al manejarlo se siente así. Más un coche de lujo que un sedán deportivo, aunque competía en ese segmento contra sedans deportivos. Pero en general estoy algo sorprendido, se maneja bien, el tren motriz es lo mejor del coche, un V6 de 3 litros suave, con buena potencia, aceleración relativamente rápida desde parado. Cambios suaves, es un buen motor, el resto del coche está bien, la suspensión ya empieza a sentirse un poco cansada, pero se nota que el coche fue pensado como un coche de lujo. Y como alguien a quien le gustan coches de este tamaño y potencia, donde la palabra clave es deportivo, este coche definitivamente no ofrece esa experiencia deportiva. Jaguar entró a este segmento para quienes lo querían, aunque no estoy seguro de que hayan sido muchos. Claramente no lo fue, según las ventas. En general es un coche cómodo y razonable, y quiero enfatizar que no siento ni veo mucho de Ford en el coche. Esa fue una crítica común en su momento, pero creo que fue injusta. Muchos coches de lujo, incluyendo el Audi A4, tenían modelos base que no eran de lujo. Esa fue una gran crítica hacia este coche, y honestamente no la veo justificada. Al manejarlo, creo que me hicieron un buen trabajo ocultándolo. Por fuera nunca pareció un Ford. El coche es decente, es serio, solo que tal vez es un poco demasiado clásico y serio para este segmento, y por eso no tuvo mucho éxito. Y así, es el Jaguar X-Type Wagon de 2006. Lo intentaron con el coche y no estuvo tan mal, pero nunca logró romper la hegemonía de BMW y Mercedes-Benz. Desde entonces, Jaguar ha seguido perdiendo relevancia. Aún así, es un coche interesante de una época interesante, y puedes comprar este X-Type en Cars and Beats. Ahora es el momento de darle una puntuación. La puntuación es de 44 de 100, lo que pone el X-Type Wagon aquí comparado con coches similares. Honestamente, no hay muchos Wagon de mediados de los 2000 para comparar. Lo más cercano es el IS 300 Sport Cross, y el Jaguar definitivamente pierde contra ese. El Lexus es un poco más emocionante y atractivo, pero el Jaguar es un coche cómodo, práctico y que puedes comprar a buen precio, aunque haya sido un gran fracaso pese a las altas expectativas.